Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva sesión aquí en nuestro espacio de estudio bíblico. Estamos todavía con el Evangelio según San Marcos en el capítulo 1 y nos corresponde el día de hoy examinar, ver, estudiar los versículos del 9 al 11. Bienvenidos todos, quien les habla, Johnny Rodríguez. Es un placer estar con ustedes. Y bien, después de pasar algunos días bautizando a todos los que a él acudían en el río Jordán, aconteció por fin aquel momento que tanto había esperado Juan el Bautista. Como saben, Juan el Bautista estaba esperando y preparando el camino para la llegada del Mesías. Y esto es lo que tanto había esperado. Por fin, la manifestación pública del Hijo de Dios se aparecía justo frente a sus ojos. Es una escena aparentemente simple, pero sin duda nos sorprenderán algunos detalles que aquí aparecen. El pasaje comienza diciendo lo siguiente. Por esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto Jesús salió del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y desde los cielos se oyó una voz que decía: Tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Marcos 1, versículos de 9 al 11. Estoy leyendo en la versión Reina Valera contemporánea. Esta pequeña porción contiene una de las frases más encantadoras de toda la Escritura. Tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Este texto es ya de por sí digno de toda consideración. Nosotros podríamos entretenernos horas y horas en esta sublime declaración y no alcanzar a rasgar su verdadero significado, su profundo significado. Además de ser la médula y sustancia de la escena misma. Con todo, antes de entrar de lleno a esta parte tan importante del pasaje y escudriñarlo a detalle, es necesario examinar primero los dos versículos anteriores para entrar en contexto, ¿no? Así que vamos a desarrollar el tema de la siguiente manera. Primero trataremos la llegada de Jesús al Jordán y la reacción de Juan al recibirlo. Esto se puede observar en el versículo 9. Después pasaremos algo de tiempo comprendiendo la señal del descenso del Espíritu Santo, es decir, el significado que tiene el hecho de que el Espíritu Santo viniera en forma corporal como de paloma en el versículo 10. Y por último cerrar con la ya mencionada declaración del Padre acerca de Cristo Jesús en el versículo 11. Así que sin más que decir, vamos a entrar de lleno con el desarrollo del tema. Primero el versículo 9. Por esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el río Jordán. Este es el momento en el que oficialmente el Señor Jesucristo comienza a cumplir su verdadera misión por la que vino a este mundo, ¿cierto? Lucas declara que al inicio de su ministerio Jesús era como de 30 años, lo podemos ver en Lucas 3:23, por lo que todo el tiempo anterior a este suceso, él había permanecido ocupado en su familia, sirviendo y ayudando en casa primero antes de salir a cumplir con su destino exterior, por así decirlo. Es por ello que al tiempo señalado descendió a Betábara, que es la región donde estaba Juan el Bautista bautizando en el río Jordán. El versículo 9 dice que Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y que fue bautizado por Juan. Eso lo entendemos fácil, pero el mismo relato descrito por Mateo agrega un comentario que nos ayuda a ver no solo la llegada de Jesús al lugar, ¿no? Que se entiende fácil, sino también la reacción que tuvo Juan al ver a Jesús. Vean en el versículo 14 y 15, los versículos 14 y 15 del capítulo 3 de Mateo. Dice: Jesús fue de Galilea al Jordán, de Nazaret, nos dice Marcos, ¿verdad? Donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús le respondió: Por ahora déjalo así, porque conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan aceptó. Juan se resistió a bautizar a Jesús, confesando que él mismo era quien lo necesitaba.
Como se sabe, el bautismo era un símbolo, una señal externa para el arrepentimiento. Los hombres que habían venido a oír el mensaje de Juan y creían, entraban en el río donde él estaba, confesaban sus pecados en voz alta y luego eran bautizados. De esta manera, los corazones de todos estaban siendo preparados para recibir al verdadero enviado de Dios, esto es, a Jesús. Pero, ¿por qué entonces Jesús venía para ser bautizado? Como que no tiene sentido, ¿no es cierto? Él no necesita y no necesitaba ese perdón, ni pedir perdón, pues aunque fue tentado en todo, no tuvo pecado alguno en toda su vida. Ver esta misma idea en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Ni de palabra, ni de hecho, ni de omisión. Es decir, no dijo nada indebido, no hizo algo indebido y no dejó de hacer algo que tenía que hacer. Que son los pecados de omisión, que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, según nos dice Santiago en su carta. Él había sido perfecto y su conducta irreprensible. Juan sabía esto y por ello le dijo a Jesús: yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Versículo 14 de Mateo 3. Era algo que parecía absurdo y hasta innecesario. Pero Jesús amablemente calma las inquietudes de su profeta, porque recuerden que Juan es su profeta, diciendo: por ahora déjalo así, porque conviene que cumplamos toda justicia. Era la voluntad del Padre que Cristo Jesús fuera bautizado, por lo que con eso era ya suficiente argumento para que él, Jesús, obedeciera y Juan lo bautizara. No importa qué opinaran los demás, si Dios decía o dijo que así convenía que se cumpliera toda justicia, entonces debía hacerse. Punto. Sin embargo, y con todo, el bautismo del Señor sí que tenía un propósito y un significado. O sea, no estaba así hecho nada más a la ligera o al aire, ¿no? En primer lugar, Jesús se bautizó porque en su rol como el Mesías debía someterse a todos los requisitos de la ley de Dios para Israel. Él estaba sometido voluntariamente bajo toda la ley de Dios. Él fue circuncidado al 8º día y celebraba la Pascua, por ejemplo. El caso de la circuncisión está descrito en Lucas 2, versículos del 21 al 24, y la Pascua se describe que la celebró en Lucas 41, 42 y Marcos del capítulo 14, versículos del 12 al 16. El caso del bautismo no era la excepción. O sea, el Señor Jesús no necesitaba circuncidarse y no necesitaba celebrar la Pascua. Él era la Pascua. Y él era la señal de que él era el Hijo de Dios. Juan sabía, o había sido llamado, para instituir una innovación única y radical con su ministerio, o sea, el del bautismo. No había sucedido algo similar en el pasado y no sucedería algo igual en el futuro después de Juan. Eso fue algo único y especial, una innovación radical con su ministerio, porque era algo muy, muy importante para la nación judía. El doctor R.C. Sproul, en su libro Grandes Doctrinas de la Biblia, señala que antes de Juan, los gentiles, es decir, los que no son judíos, se convertían al judaísmo. Bueno, los que se convertían al judaísmo más bien debían cumplir con un rito de purificación de lavamiento. Cuando aparece Juan el Bautista, Dios le ordena también a los judíos que se arrepientan y sean lavados. El clero judío, es decir, los sacerdotes y los líderes religiosos, entendían que el requisito de Juan era herético e insultante. Significaba que Juan estaba tratando a los judíos como si fueran tan sucios como los gentiles. Fin de la cita. Y dado que el bautismo de Juan era un mandamiento para todo Israel, Jesús también vino a obedecer la demanda pese a que no lo necesitara. Como tampoco, como ya mencioné, la circuncisión, ya que al ser el Hijo de Dios, dicha señal era prácticamente irrelevante. O sea, si él ya es el Hijo de Dios, no necesitaba esa señal externa, es decir, la circuncisión. La circuncisión era una señal para el pueblo judío,
una señal física de que pertenecían o estaban dentro del pacto hecho por Dios con su pueblo. Pero el Señor Jesús no necesitaba eso y sin embargo se sometió a la ley. Pueden ver aquí el análogo con el bautismo. Pero en segundo lugar, Cristo Jesús se estaba también identificando con su pueblo, específicamente con su pecaminosidad, debilidad y concupiscencia, es decir, los malos deseos de satisfacción personal. Eso significa concupiscencia. Es por ello que descendió el Señor Jesús con gusto al Jordán, pues Él no se avergüenza de ser considerado como uno semejante a sus elegidos, aunque todos los elegidos del Señor fueran los más viles de los pecadores, por cuanto el Señor sabe que Él mismo es poderoso para convertirlos a su misma imagen, a la misma imagen de su persona, al impartirles de su propia perfección. Como bien está escrito en Hebreos capítulo 2, versículos del 10 al 18, dice: porque convenía que Dios, por quien todas las cosas existen y subsisten, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos, a fin de llevar muchos hijos a la gloria. Porque el mismo origen tienen el que santifica y los que son santificados. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos cuando dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. Y en otra parte: yo confiaré en él. Y una vez más, aquí estoy con los hijos que Dios me dio. Así como los hijos eran de carne y hueso, también él era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruya al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo, y de esa manera librara a todos los que, por temor a la muerte, toda su vida habían estado sometidos a esclavitud. Ciertamente él no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso le era necesario ser semejante a sus hermanos en todo, para que llegara a ser un sumo sacerdote, misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiara los pecados del pueblo, puesto que él mismo sufrió la tentación, es poderoso para ayudar a los que son tentados. Qué impresionante versículo, ¿verdad? Qué impresionante pasaje. Así pues, él se sometió al bautismo y a un sinnúmero de cosas más, como dice Gálatas, nacido bajo la ley, sometido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Todo esto para ser semejante a los suyos, a su pueblo, en su rol como el Mesías, y llevarlos así de la esclavitud a la libertad completa que en él hay. ¿No les parece maravilloso esto? Pero tenemos que seguir con nuestra exposición. Ahora pasemos al versículo 10, por favor, si son tan amables. En cuanto Jesús salió del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Una vez que Jesús fue bautizado y salió del agua, la escena se volvió magnífica y gloriosa. Así, machinzote. Primero porque los cielos se abrieron, lo cual mostró una intervención única y especial de parte de Dios que no se había visto en siglos. Esa misma gloria se vio en varias ocasiones en el Antiguo Testamento, como por ejemplo el día en el que el Señor había hecho descender fuego del cielo por petición del profeta Elías. En aquella ocasión fue para demostrar la supremacía sobre los dioses falsos, allá en el Monte Carmelo. Pueden ver este pasaje en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos del 36 al 39. También hay un registro similar de una manifestación así de inusual, cuando la gloria de Dios, la gloria del Dios vivo, bajó en todo su esplendor en la inauguración y dedicación del templo construido por Salomón, hijo de David, en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos del 1 al 3. Y hubo otra más cuando Dios envió truenos y lluvia, y una lluvia aterradora al pueblo después de la oración de Samuel, el profeta, allá en Primera de Samuel, capítulo 12, versículo del 16 al 18. ¿Y qué decir acerca de aquellos episodios en los días de Josué?
o cuando el sol se detuvo, o en tiempos de Moisés también, cuando después de que se construyó el primer tabernáculo de reunión, la densa nube de la presencia de Dios llenó todo el lugar. Uno se suele asombrar bastante, ¿no es cierto?, al leer de aquellos antiguos sucesos fascinantes en las que el Dios infinito de pronto irrumpió la tierra para obrar de una forma tan sobrenatural, y nos sorprendemos de esos eventos. Y ahora, después de varios cientos de años, el mismo esplendor vino a ese pueblito en Judea, cuando Cristo Jesús salió del río y los cielos fueron abiertos. Esto es sin duda una manifestación de Dios con la cual quería llamar la atención del pueblo. Y fue así, ¿no es cierto? O sea, cuando Él abre los cielos, obviamente todo el mundo se queda pasmado, porque no es algo tan común. O sea, no es algo que dicen, sí, se abrió el cielo como ayer en la tarde o como la semana pasada. O sea, no había pasado eso. Ellos no habían sido testigos de algo similar en siglos. En siglos. Todo lo que habían sabido al respecto de este tipo de episodios estaba descrito solamente en los rollos y en los pergaminos, en los escritos del Antiguo Testamento. Ahora bien, esta escena fue particularmente especial, no solo porque los cielos fueron abiertos, que ya de por sí es algo magnífico, sino porque el Espíritu Santo había descendido en forma corporal como paloma. Digo en forma corporal como paloma según lo expresa Lucas capítulo 3 versículo 22 en la versión clásica, la versión Reina Valera 1960. ¿Qué significado tiene que el Espíritu haya descendido y permanecido sobre Jesús? ¿Qué significado tiene esto? Es un hecho que es enfáticamente descrito en los 4 evangelios. La señal del Espíritu Santo en forma de paloma. Lo pueden ver en Mateo capítulo 3 versículo 16, en este pasaje, Marcos 1:10, en Lucas 3:22 y Juan 1:32. Y por tanto posee un significado con mucha riqueza. El término Cristo, como saben, o los que no saben, significa el ungido y no representa un nombre propio precisamente, sino más bien un título. El título de el ungido de Dios, el elegido de Dios. Cristo es la traducción griega para el término hebreo Mesías. De hecho, a manera de paréntesis de brevario cultural, a los seguidores de Jesús se les llamó cristianos precisamente porque los demás asumieron que Cristo era un nombre propio. De la misma manera que a los seguidores de Herodes se les llamaba herodianos. Entonces, si Herodes tenía seguidores y Herodes era una persona, sus seguidores le llamaron herodianos. Y dijeron, bueno, pues si Cristo es una persona, a sus seguidores les llamaremos cristianos. Ahora bien, el hecho de que, volviendo al tema, ¿no? El hecho de que el Espíritu de Dios haya descendido sobre Jesús después de su bautismo significaba que en ese momento estaba siendo ungido u ordenado para cumplir el propósito por el cual Dios lo había enviado a este mundo. Así como en el pasado fue ungido David para ser rey, allá en 1 Samuel 16, de versículos del 1 al 13, o cualquier otro episodio del Antiguo Testamento. No, cito este porque es uno de los más famosos y uno de los más conocidos, que es cuando el rey David es ungido como rey. Bueno, en ese tiempo no era rey, ¿va? El pequeño David, pastor de ovejas, es ungido como rey. Así pues, se podría decir que su bautismo fue ese instante que marcó el inicio formal del ministerio de Jesús en la tierra, y por tanto, donde adquirió su rol como el Mesías o el Cristo, tal como estaba anunciado en Isaías capítulo 61, versículos del 1 al 3. El Espíritu de Dios el Señor está sobre mí. Sí, el Señor me ha ungido. Me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están tristes, a alegrar a los afligidos de Sión, a ponerles una diadema en lugar de ceniza, perfume de gozo en lugar de tristeza, un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado, y se les llamará robles
de justicia plantados por el Señor para gloria suya. Esto es impresionante en verdad. Y con todo, esto no era aún el clímax del suceso. Lo más glorioso, pienso yo, del pasaje sucede en el versículo 11. Y dice: y desde los cielos se oyó una voz que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Resulta que, por si fuera poco, el hecho de que se hayan abierto los cielos y se haya visto la gloria de Dios y que el Espíritu haya descendido sobre Jesús, también se escuchó una voz. No considero que haya sido una tierna voz, dado que se trataba del Altísimo mismo hablando, sino más bien como una voz retumbante, como un estruendo de muchas aguas, como se puede observar en Éxodo capítulo 18, versículos del 18 al 19 y Apocalipsis 1:15, para citar unos ejemplos. Debió haber sido una voz impresionante, una voz de esas que impresionan. Sin duda, debió ser la misma que había dejado aterrorizados y enmudecidos a todos los que habían escuchado la misma voz en el pasado. Los judíos allí en el Jordán habían percibido una gloriosa escena y además habían escuchado una voz aterradora, o más bien impresionante. Era de esperarse que todos se preguntaran quién era aquel que había sido bautizado. Y también que el Padre haya querido anunciarles precisamente eso para aclarar las dudas, ¿no? Y desde los cielos se oyó una voz que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Es cierto que Jesús demostró ser el Hijo de Dios a través de su naturaleza misma, porque Él mostraba sus atributos, y también por todas las señales milagrosas que dejaban manifiesto su poder, su eterno poder y su deidad. Pero antes de todo eso, le pareció bien a Dios declarar públicamente o presentar públicamente desde un principio que Cristo Jesús era su propio Hijo. Sí, que Cristo Jesús es Dios mismo. El Señor posee todos los atributos del gran Jehová o Yahvé de los ejércitos, el Dios del Antiguo Testamento, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, de aquel de quien se leen los antiguos escritos. Ahí había estado Jesús en la creación del mundo y del hombre. Él mandó el diluvio y las plagas en Egipto, abrió el mar rojo y lo mantuvo para que su pueblo pasara por tierra seca, tronó en el monte Sinaí cuando dio los 10 mandamientos e hizo que a la voz de Josué, su comandante, el sol se detuviera en la tierra de Gabaón. Estuvo allí todo ese tiempo al lado del Padre y del Espíritu Santo. Estuvo antes de toda la creación misma y aún permanecerá inmutable luego que todo llegue a su fin. Simplemente porque Él es eterno e infinito. Esa es la divinidad de Jesús a lo que hace referencia la voz del cielo cuando dice: tú eres mi Hijo. Y esto lo podemos ver como a manera de argumento de que el Señor Jesucristo es Dios mismo. También en Juan capítulo 1 versículos del 1 al 5 dice: en el principio ya existía la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. La palabra, es decir Jesús, estaba en el principio con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. También Colosenses capítulo 1 versículos 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible. Tronos, poderes, principados o autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. También Hebreos capítulo 1 versículos del 1 al 4. Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas,
en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido un nombre más sublime que el de ellos. Y por si fuera poco, queridos amigos, aunado al anuncio de Dios acerca de la naturaleza divina de su Hijo, Jesús el Cristo, nótese también que Él añade un adjetivo muy especial en su declaración. Tú eres mi Hijo amado. Sí, Cristo Jesús es el Hijo de Dios y también es el amado de Dios. ¿Cómo me encantaría de veras poder describir esta expresión de Dios, del amor de Dios con el cual presenta a su Hijo? Él es mi Hijo amado, mi Hijo amado. Habían pasado 30 años sin tener noticias del Mesías, pese a que ya habían testigos de su nacimiento único y glorioso, como saben los 3 magos, el capricho de Herodes, más bien sí, los 3 reyes magos, los 3 magos del oriente que vienen a visitan a Herodes y preguntan por el rey, por el niño rey que habían visto la señal en el cielo y vienen y visitan quieren más bien visitar al niño Jesús. Y Herodes, después de eso, cuando se ve engañado por los reyes magos, hace la matanza de los bebés. O sea, ya había habido noticias acerca del nacimiento del Mesías. Tal vez ya habían rumores de los eventos descritos, lo que acabo de mencionar, los eventos descritos en Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 40, o Mateo 2, del 1 al 12, pero no había ninguna manifestación pública y abierta de su llegada a la nación. Sin embargo, en el tiempo señalado, después de 30 años de aquellos sucesos, Jesús fue al Jordán para ser bautizado por Juan. Y luego de salir de ahí fue presentado abiertamente al público. Nótese esto bien importante. A Jesús no lo presentó el mismo Juan el Bautista, ni tampoco lo presentaron los líderes que ahí se encontraban, ni tampoco los reyes y los gobernantes. No hicieron una celebración o una presentación formal, ni un evento así VIP, ni nada. El presentador de Cristo Jesús fue Dios mismo. Dios abrió los cielos, envió a su Espíritu Santo en forma corporal como de paloma y habló, sí, como lo escucharon. Dios habló audiblemente desde los cielos y declaró: tú eres mi Hijo amado. Esto, señores, es una ceremonia solemne. Esto es una presentación sobrenatural. Cristo no necesitó que nadie en este planeta lo presentara, porque el Padre mismo lo presentó. Dios lo presentó. Y aún hay más. Resulta que Dios no solo describe a su Hijo como uno que es amado, sino que agrega lo que Dios o lo que Él siente por Cristo Jesús. Tú eres mi Hijo amado en quien me complazco. Pregunta: ¿habrá alguien en este mundo o en este universo que sea capaz de ser digno de que Dios declare las mismas palabras? ¿Podría alguien complacer a Dios enteramente y cabalmente como para que Él lo presuma al mundo entero? La verdad, no importa cuánto busquemos, no vamos a encontrar a alguien igual en toda la creación misma, ni siquiera en los cielos, El único que puede complacer a Dios totalmente es Cristo Jesús. Lo hace por ser igual a Dios, eso es verdad, pero también a través de su sumisión voluntaria a la ley, a su obediencia total a los requerimientos de su Padre. Jesús es el deleite de Dios por naturaleza
y lo es también por sus acciones mismas. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de una forma violenta. Podemos ver esta idea en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Que hayan en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. También podemos ver la misma idea en Hebreos 12:2. Dice que aquí se puede observar su agonía frente a su castigo justo antes de su arresto en el huerto de Getsemaní. Nosotros podemos entender su compromiso con la voluntad de Dios y su firmeza para obedecerla a cualquier costo. Primero estaba la palabra de su Padre antes que la suya propia. Y por tanto, citando Hebreos 12:2, con el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Cómo puede alguien sufrir con gozo un castigo tan terrible como ese? Porque Dios lo mandó. Por eso. En Lucas 22:39 al 44 dice: Jesús salió y conforme a su costumbre se fue al monte de los olivos. Sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó a ese lugar, Jesús les dijo: oren para que no caigan en tentación. Luego se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra y ahí se arrodilló y oró. Y decía: Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel del cielo para fortalecerlo. Lleno de angustia, oraba con más intensidad, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. No es de extrañarse entonces, amigos, que Dios más bien tuviera su deleite y placer completos en él por sus acciones y por sus obras, porque vivió perfecto delante de sus ojos. Cristo Jesús es el Hijo amado en quien Dios se complace y quien hace rebosar a los cielos mismos y a todos nosotros sus redimidos de un gozo inefable y glorioso, de un gozo que no puede ser descrito con palabras. Es a través de Cristo Jesús que Dios nos puede ver con agrado. Sin Él sería imposible permanecer frente a su santa perfección con vida. Cuando un hombre viene a unirse a Jesús a través de la fe, toda la justicia de Cristo y la perfección suya nos es atribuida, nos es puesta encima, imputada. Todo eso que Él hizo y todo eso que Él es puesto a nuestro favor como si fueran nuestros. De modo que somos declarados justos ante el trono de la gracia debido a que Dios ve a Cristo frente a nosotros, delante de nosotros, y por Él nos acepta como hijos. Y no solo eso, y aquí viene algo que probablemente hayan olvidado o no hayan leído, no hayan escuchado, o simplemente para que lo recuerden. Dios nos brinda el mismo amor a nosotros con que amó a Jesús y se complace en nosotros en la misma medida que lo hace con Él. ¿Cómo es esto posible? A través de su sacrificio, obviamente. Vemos esto en Juan capítulo 17, versículos del 22 al 24. Estamos en la oración del Señor Jesús antes de que Él fuera a la cruz. Y decía el Señor en aquella oración, una parte, dice: les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Está hablando Jesús con el Padre. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los has amado tanto como me amas a mí.
Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Voy a leer esta parte. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los has amado tanto como me amas a mí. Dios nos puede amar a nosotros en la misma magnitud como amó a Cristo Jesús, porque Él nos cubre con su perfección. Y cuando Dios nos ve a nosotros, no nos ve lo que hacemos o lo que somos. Él ve primero a Cristo Jesús, vistiéndonos con ropas limpias y atribuyéndonos su perfección. Cristo Jesús, amigos, señora, señor, niño, jovencito que me escuchas, jovencita que me escuchas, es una piedra preciosa. Es de infinito valor y de inigualable hermosura. Él posee una belleza incomparable y Él es en sí mismo un tesoro de riqueza inmedible, impensable, inescrutable. No hay comparación. Todo Él, todo lo que Cristo es codiciable. Es adorable, es amable, es algo que tú lo quieres tener. Un hombre en este mundo puede entregarse completamente a Cristo y abandonarlo todo sin sentir jamás que es un desperdicio, sino más bien la mayor ganancia alcanzable. No es de extrañarse que una multitud de gente esté perdida en el infierno, ¿no? A pesar de sus pocos pecados, porque muchos afirman, no, es que yo no soy tan malo. Pues sí, eres una persona hasta podría decirse buena, pero tú estarás perdido para siempre porque simplemente rechazaste a quien es el deleite mismo de Dios. Le diste la espalda a lo más preciado que Dios tenía cuando Él vino a ti. O cuando Él vino a todas estas personas que no se sienten tan malas. Y cuando venga el día del juicio van a recordar el momento en el que rechazaron a Cristo y van a entender que que su castigo en el infierno va a ser justo. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está en él, como lo expresa Juan capítulo 3. ¿Por qué? Porque le cierran la puerta en la cara al Señor, como quien evita algún vendedor que le ofrece algo que no necesita. Así, ¿no? Como cuando los vendedores vienen a puerta de la casa y no, ahorita no, joven, ahorita no, señora, no necesito eso. Pero no se dan cuenta que lo que Cristo vino a dar es la vida verdadera de la que todos carecemos. Él no viene a ofrecer algo que no necesitamos, sino algo que es vital y además más valioso que nuestra propia existencia. Él vino a darse a sí mismo. El que posee a Cristo, señoras y señores, ha encontrado todo. Él es más encantador que cualquier cosa que uno pudiera adquirir. Y es tan vasto, tan grande, que además se puede compartir con todo el mundo, sin temor o sin miedo a que sea agotado alguna vez. Que el Espíritu Santo nos conceda ver lo adorable que es Cristo Jesús, el amado, el Hijo amado, en quien Dios se complace para siempre, y que nosotros también podamos disfrutar de Él, de su divina perfección, desde ahora y para siempre, abrazándolo, amándolo y buscándolo, queriendo conocerlo, ¿no? Esto ha sido todo por hoy, y antes de cerrar nuestra sesión, me gustaría que oráramos juntos y demos por terminada la clase, nuestra pequeña exposición del capítulo 1, versículos del 9 al 11 del Evangelio según San Marcos. Padre, te doy gracias por este día. Gracias por lo que nos enseñas en tu palabra, la majestad de tu Hijo Jesús. Gracias porque Él es todo lo que podamos necesitar y todo lo que podamos anhelar.
Ayúdanos a conocerlo y a entenderlo y a valorarlo y a amarlo. Porque en la medida que nosotros conozcamos a Cristo, Padre, es como te vamos a conocer a ti. Danos de tu Espíritu Santo para ello y concédenos la gracia de que cada vez que leamos la Biblia, tu palabra, nosotros podamos ver a Cristo y te podamos ver a ti y podamos ver al Espíritu Santo también a través de esas páginas y que podamos ser transformados a tu imagen y semejanza, que podamos vivir de acuerdo a tus mandamientos desde ahora y para siempre. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos.